Gracias a Dios por recibirlo de esa manera, ¿no? Uno nada más es su instrumento, su medio, pero le agradezco mucho, que a lo mejor no soy tan popular como quisiera, pero siento mucho cariño, siento que mucha gente me tiene mucho cariño y esa es mi más grande bendición que puedo yo tener. A lo mejor no voy a alcanzar nunca, ¿verdad? Nunca éxito pleno materialmente, pero eso ya no es tan importante como haber alcanzado hasta hoy la posibilidad de poder penetrar en el corazón de muchos, que Dios me ha puesto las palabras para que pueda llegar a ellos. Antes que nada yo quisiera agradecerles al grupo y además desearles muchas felicidades. Yo creo que a veces pensamos que la vida es muy larga y dicen que la vida es más corta, es muy corta, pero se hace más corta por la insensata manera de desaprovechar el tiempo. Y eso de veras es una desgracia. Lloramos por lo que no tiene remedio y peleamos y hacemos tantas cosas y dejamos de vivir. Y luego lo más triste es que le echamos la culpa a otros. Entonces a veces se me pasa desapercibido decirle muchas felicidades. De veras que es una bendición estar en los grupos. Como quiera que sea, aunque no se corrijan ahorita todavía muchas cosas, aunque uno todavía tropiece en otras, pero es una bendición estar aquí. Yo les decía hace unos días en el Grupo Sur, el verdadero mensaje no es que estemos logrando dejar de beber. El verdadero mensaje es decirle a la humanidad, a la sociedad, que estamos aprendiendo a vivir en un mundo de Dios, con todas nuestras... Ese es el mensaje de Alcohólicos Anónimos. Lo otro no es el peso de lo que hablan nuestros principios. Entonces, yo se los agradezco, yo desde luego les he dicho siempre que yo no soy orador, ni Dios lo mande, ni ningún tiempo he andado diciendo yo soy el mejor, ni mucho menos. ¿Saben por qué? Porque cualquier distracción que te aparte del camino te va a traer serias dificultades. Ustedes que hacen más seguido que pues constantemente están haciendo su cuarto paso, yo creo que saben muy bien que el egoísmo, el egocentrismo, de ahí se desprenden todas nuestras dificultades, todas. No hay una que diga el cuarto paso, esta no. Todas nuestras dificultades se desprenden de esa forma de ser. Así que siempre he tratado de decir que no, esto de orador, de eso, no. Yo lo he hecho con mucho afecto, con mucho amor. Lo hago porque sé que entre más compartas lo que te pasó y cómo lo has ido superando, más libre te vas a hacer, así dice el libro. Pero también consciente que aquí en Alcohólicos Anónimos es muy diferente que en otros lados. En otros lados el que da la conferencia es el que tiene la razón en todo. Y aquí hay un folleto que se llama Un punto de vista sobre Alcohólicos Anónimos, y quien habla, porque es un folleto que lo aprobó las oficinas de servicios generales, siendo la opinión de un solo miembro, cuando el acuerdo de conferencia es que ningún folleto de Alcohólicos Anónimos debe de ser elaborado con la opinión de una sola persona. No es válido, porque esto es de un cóctel de experiencias, no de una sola persona. Entonces, pero el folleto son 18 hojas, son muy prácticos de leer, pero tiene un contenido inmenso, ¿no? A donde ni minimiza el problema ni lo exagera, nos lo deja ver con mucho realismo y nos da la oportunidad de saber que podemos vivir, que podemos estar en paz. Lo único que no hemos sabido es qué es o qué rumbo es el que se debe de tomar para vivir de la mejor manera, Entonces,
El folleto dice, ¿no? Cuando él dio una plática fue en la universidad, en una universidad, y ahí lo escucharon y por lo valioso de su conferencia lo hicieron un folleto que se llama Un punto de vista sobre Alcohólicos Anónimos. Y él empieza diciendo, si en este momento Bill y Bob les hubiera tocado tratar este tema, sería un punto de vista nada más. Así empieza el folleto. Y lo dice con gran claridad porque aquí no vemos absolutos. Aquí nadie tiene toda la verdad. Aquí es muy doloroso, ¿verdad? Muy triste que sigas manejándote con culpas. Que creas que vas a llegar a ser santo. Dios no quiere tanto pinche santo, ni tampoco desordenados, ¿no? Yo conocí un sacerdote que daba pláticas, daba misas aquí en Santa Marta, Catitla, y él las daba en caliche, así. Yo creo que aquí hay una persona que a lo mejor lo conoció, que por ahí andaba de vacaciones. Era el padre Lucas, se llamaba él. Era italiano, creo que seguramente ojalá viva, un hombre muy valioso. A lo mejor ya se retiró porque los años vienen, y él decía en sus sermones, no se porten tan bien, porque si se portan muy bien, más rápido se los lleva Dios. Sí, y es un mensaje bonito, sí, porque nosotros queremos hacer todo al pie de la letra o no hacer las cosas o dejarla al garete. No, se trata de ser un ser humano común y corriente. Es lo que quiere Dios, que seas auténtico, que seas tú. Y que sepas pues que aquí hay un método cómo tratar esto, cómo atender. Yo me pregunto, ¿cómo empiezan los diálogos? Y los diálogos empiezan escuchando. Ningún diálogo se puede empezar hablando. ¿Cómo dialogas con Dios? ¿Hablando? Dice Bill, el mejor consejo que me dio el padre Someker es que me dijo, no le pidas a Dios. Dios te da sin pedirte, mira, te da tu vida y ni siquiera la agradeces. Te da valores y ni siquiera los ocupas. Y dice, el mejor consejo que me dijo, no le pidas a Dios se le escucha. Y claro que a veces en nuestra locura pensamos que nos va a decir, oye, Ray, hazle por acá. No, nos puso emociones, intuiciones, nos puso el miedo, nos puso el amor, nos puso la ira, porque hablamos de ira y creemos que no tenemos derecho a enojarnos, y todo a los extremos, ¿no? Todos los extremos. Dice mi padrino, ya les dije que es sacerdote, y él dice, no le pidas a Dios que te quite la lujuria, pide que te enseñe a usarla apropiadamente. Y sí, es cierto, te van a quitar eso y te vas a sentir muy mal. Y es la verdad, ¿no? A veces uno no sabe ni qué es lo que va a hacer. Entonces, el programa está bastante bien elaborado. Nada más que desgraciadamente a veces las percepciones que tiene uno son las inapropiadas. Yo me di cuenta de mi egoísmo tan grande porque yo leía la literatura y interpretaba las cosas a como yo me acomodaban, y me guardaba las cosas que yo sabía que podía ocupar para lastimar a otro, pero las cosas que me confrontaban conmigo mío, trataba de lo que dice el folleto, Un punto de vista sobre Alcohólicos Anónimos. Dice, el alcohólico es rey en 4 campos: en la mentira, en la conmiseración, en ser evasivos.
le están hablando, oyes en la tribuna o te dice tu esposa o tus hijos algo, eres evasivo mentalmente, los haces creer que escuchas y por otro lado los estás mandando a la chingada. Eso es lo que habla el libro, cómo es el alcohólico. Por eso, ¿cuándo va uno a escuchar lo que uno necesita escuchar en esto? Entonces, hay métodos para salir de esto, métodos que son sencillos, ¿no? Que son sencillos porque un día tembló y estábamos en el grupo y me dijo una compañera, me dijo, ¿se asustó? Le dije, sí, cómo no, y me dice, yo no hay miedo sentir, dije, vos, esta está peor, cabrón, esta ya ni siente ni más, o sea, la pinche presunción, ¿no? Fíjense lo que le dice Carl Jung a Bill en su carta. Dice, mira Bill, si tus compañeros y los alcohólicos anónimos, si llegan a los 40 años biológicos y no saben quiénes son y a dónde van, son individuos que están destinados a vivir neuróticos. Así dice la carta de Jung a Bill. Y le dice Bill, dice, pero bien pudo haber escrito y su destino será vivir siempre acosados por el miedo. Todo te da miedo en la vida, todo en la vida. ¿Por qué? Por eso de saber que ni quién eres, ni qué quieres de la vida. Vivir por vivir, estar por estar. Y eso es de veras que es triste porque uno llega a los grupos, sabe que tiene su problema con el alcohol, lo empiezas a resolver y después, ¿por qué sigues empecinado a vivir de la chingada aquí? Sigues encaprichado a que todo te pone mal y la chingada. ¿Cuándo vas a disfrutar un poquito de la vida? ¿Saben por qué? Dice el paso 11, ¿verdad? El alcohólico está peleado con la tranquilidad, le gusta sufrir por imaginación. Pues esa fuerza, a todos nos gusta vivir en base de arrancarle la lástima a otros. Pobrecito, cuánto sufre. Y no se da uno cuenta. Y no se da uno, porque uno cree que es así, hasta que te das dando cuenta cómo vas a aprender a vivir o cómo vas a salir adelante si piensas, ¿verdad?, que ir al grupo nada más es como asistir a un club o irte a distraer un rato. Que los momentos en que debes de pedirle a Dios te ayude a concentrarte de lo que Él te pueda decirte, tú los desaprovechas en otras cosas. Y mi necesidad me ha hecho decir, o me involucro, yo le decía ahorita a los compañeros del internet, es que tenemos que entender que la energía espiritual que cada uno de nosotros necesitamos no va a venir directamente a cada uno. La energía espiritualidad provendrá de la convivencia de afecto, de confianza, de amor que podamos tener. Y aquí implora el pinche egoísmo a toda su magnitud. Qué difícil es que aprendas a respetar el pensamiento y lo que dice otra persona. Qué difícil es que te enseñen que como alcohólico la boca la has tenido más grande que la inteligencia y que te has creado muchos pinches problemas. Qué difícil, ¿cómo quieres que se vaya de ti o que se acomode el miedo y que la ira la puedas hacer, un enojo, el coraje que puedas tener, pero que no te desbaste de la manera que te desbasta si no te ocupas del espíritu? ¿Para qué chingados?
No, pero que hago oración. ¿Y qué? Que hagas oración. ¿Y qué es que hagas oración? Si estás hable y hable y diciéndole lo que quieres y la chingada a él, sosiégate y espera que él te diga y verás. Y verás que sí va a haber una respuesta en esto. Entonces, llegar a esto de Alcohólicos Anónimos y ver qué tan fuerte es el miedo, ¿verdad? Puta, yo siempre le tuve miedo a la vida. Siempre que aparenté valentía, no era más que pinche miedo disfrazado de valor. Qué fuerte es que vivas de pinches apariencias y que des la imagen a otros de fuerza cuando eres tan frágil, tan débil y que el miedo te impida decir ayúdame. Es que es el orgullo. No es cierto. Del orgullo, del miedo se desprende tu orgullo, pero imagínate, el miedo mezclado con orgullo, eres un pinche paralítico. Y el miedo real, el que habla nuestra literatura, el que Dios le puso, le dejó al ser humano, el que es como un chip que te avisa de los riesgos de la vida, a veces no le hacemos caso. Pinche doloroso de todo eso es el miedo irreal, el miedo imaginario. Cuando tú le tienes miedo a algo y lo tienes ubicado, aminora la dimensión de él. Pero cuando vives en constantes sobresaltos por miedo que no lo ubicas de dónde proviene y a qué le tienes miedo, pues incita a la ira, incita a la separación, distancia el amor, aleja a la gente por un miedo que crea fuerza sin tolerancia. Por eso no tienes capacidad de comprender a tu mujer y a tus hijos. Por eso te molesta cuando alguien dice algo que no te gusta aquí. Por eso desde tu silla te revuelcas de miedo, porque alguien sin querer te desnuda moralmente ante tus propios ojos. Y el miedo que lo sepan los demás o que ya se hayan dado cuenta te hace crear rencor con quien no te hizo nada. Y si tú lo vieras y mejor en lugar de que sientas molestia por lo que digo, le agradezcas que Dios lo tomó a él para enseñarte cosas que las tienes guardadas. Y el miedo cómo te va apartando de la vida. Y te va apartando porque tienes miedo a arriesgar, a decir tus cosas, a decirle a alguien tus sentimientos por miedo a que no haya respuesta a lo que tú deseas. ¿Por qué bebías? Muchos de nosotros bebíamos. Porque muchos en su juicio no se atrevían a decirle a su mujer por miedo y se empedaban para decirle que ya los tenían hasta la madre de sus regaños. Y eso es querer suprimir el miedo. No tenías el valor de decir tus cosas claras, tenías que ser motivado con esto del alcohol o de la droga para decir lo que el miedo no te permitía decir. Y sabes que el miedo es algo que lo esparces, que lo contagias a los demás, y por tus constantes miedos haces temerosos y egoístas a tus hijos. Como que se los endosas y los haces, ¿verdad? Que experimenten una sensación de desconfianza por tus miedos endosados, por tu forma de ser en la vida. Hoy sé con mucha claridad por qué bebía. Con mucha claridad hoy sé por qué tenía que beber mucho para decir lo que no podía decir en mi juicio.
Yo sé por qué muchos tenemos que venir a la tribuna a ponernos aquí atrás para ofender, porque al no existir la botella o la droga para esconder y decir las cosas, uno viene aquí y se esconde en esto para lastimar y ofender, porque no tiene un valor de decir las cosas de frente. El miedo, dice, es un yugo paralizante. Pinche miedo, ¿verdad? A no alcanzar lo que quieres. Así dice el paso 7. El miedo a perder lo que tienes, que no te da chance ni de menearte, que haces todo por conveniencia. ¿Y cuántos estamos acercándonos a Dios con miedo? Fíjense que un día Bill platicaba en una junta y al terminar lo jala el doctor Silver, su doctor, y le dice: Bill, usted a esos hombres les está dando un motivo lo demasiado fuerte para volver a beber. Usted los está llenando de temor y de culpa. Y por esas dos razones se van a ir a beber. Aquí no debe de detener a la gente por dos motivos que las religiones ocupan para tener creyentes. No es posible. Aquí deténganlos por amor, por libertad, por esperanza. No los quiera detener porque por engendrarles o meterles miedo de cosas que ya saben que va a suceder. Y le empiezan a uno desde chamaco: nomás te portas mal y Dios te va a castigar. Por eso decía el padre Chinchachoma, cuando un día con sus niños de la calle, le dicen: Padre, ¿quién es Dios? Y el padre contesta: Dios es Padre. Y dice el niño: otro cabrón como el que tenía en la casa no quiero. Y es verdad, Dios castiga y te premia. A los ricos se no van a entrar al cielo, todo por pinche temores. La gente que pobre sí va a pasar. Y yo digo, entonces ¿por qué los ricos no se quieren morir? Porque están disfrutando de la vida, ¿no? ¿Y por qué te hacen creer que el éxito está peleado con Dios? ¿Y por qué le meten a uno la cabeza eso que dice el capítulo 4 referente a esto? Dice: siglos pasados la humanidad no creció por sus constantes miedos a las supersticiones que le metía la gente. El hombre no puede volar, el hombre no puede aspirar a esto, y la humanidad quedó sin tener adelantamientos por los constantes miedos que le metía a otro. Y resulta ser que en un siglo, un poco más, la humanidad ha tenido más adelantamientos que en toda la era humana, porque alguien quitó el tabú que Dios está peleado con el progreso del ser humano en la tierra. Y qué doloroso es que por pinche miedo no desarrolles tus mismas facultades como ser humano, porque la gente dice que no te va a acarrear cosas buenas si tomas riesgos y decisiones en la vida. Yo digo, ¿cuántas veces aquí? ¿Cuántas veces quise decirle algo a alguien lo que yo sentía y el miedo al rechazo me detuvo? ¿Cuántas veces tuve que tragar alcohol para suprimir tantito o hacer a un lado el miedo para desenvolverme y socializar siquiera tantito adecuadamente?
Porque el pinche miedo me hacía creer que todos me estaban censurando, me estaban criticando. Y el miedo a la crítica, el querer actuar como piensas que le vas a agradar a todos, es volverte loco. Más en cambio el ser humano casi se desvive por querer quedar bien con todos y nunca va a quedar uno bien con todo. El miedo te aleja de Dios, te hace cobarde en la vida. Yo no entiendo un Dios pasivo. Yo no entiendo un Dios inerte. Yo entiendo un Dios que es coraje, que es fuerza, que es perseverancia. Yo no entiendo a Dios en una actitud cobarde, que cuando la vida nos pone nuestros retos, prefiramos echarnos para atrás y escondernos de la vida en lugar de usar los recursos del programa, de probar que sí soy apto y estoy capaz con la ayuda del Creador de superar muchas cosas que a veces el miedo no te permite que compruebes que cuántos valores tienes dentro de ti mismos y cuántas pinches capacidades. Miedo a que no seas competente. Súbele tantito a la tribuna. No sé el tema, pues ni yo tampoco. Uno tiene que aprender a caminar, a equivocarse, a caer, a levantarse. Pero siempre has tenido miedo a arriesgarte. Tienes miedo a decirle a tu mujer que la amas porque, como dice el libro El Esclavo, porque tienes miedo que no te corresponda. Tienes miedo de que te tome la medida y después ella se encargue de manejar las cosas en la vida. Y no eres libre para decir: estos son mis sentimientos, esto es lo que yo siento por ti. Tienes miedo de decirle a tu compañero el afecto, el amor, que no necesita él saberlo, pero que tú lo necesitas decir para que empieces a sobreponerte del miedo. Eres tan miedoso y tan cobarde que ni te das cuenta que por esa forma de ser incitas a la gente a que pelee y matas con bondad la personalidad de otro, porque constantemente tu miedo te hace hablar de otros con tal de congraciarte y demostrar que tú eres mejor que la otra persona. No sé por qué vivía, pinche chamaco esclavizado desde niño, atemorizado por los golpes que a fuerza que me dieron y que mi familia, cuando estuve con ella, se empeñó en creer o asegurar que a base de golpes yo iba a enderezar mi vida. Desde chamaco para mí todo fue meterme pinche en miedo. Enciérralo en el cuarto y apágale la luz y va a salir el pinche diablo. Y son los pinches miedos que meten. Lo más triste de todo eso, que es lo mismo que tú le vas cediendo a tus hijos. Los vas haciendo pinches temerosos, cobardes, miedosos, porque es lo único que les puedes dar en la vida. Y desde chamaco, todo era meterle uno miedo para poderlo controlar. Y cuando no es el miedo, hay que echarles culpa para que se calmen y poderlos manejar a la comodidad de uno. Y de chamaco temeroso, miedoso. Por eso cuando conoce uno el alcohol, dice un doctor, dice Carl Jung, ninguno de los alcohólicos bebió para destruirse ni para destruir. Todos y cada uno de ellos bebieron para salir de una esclavitud que ellos mismos no sabían cómo quitársela de encima. Un pinche miedo a todo en la vida.
Entonces, ¿cómo no vas a ver el alcohol? ¿Cómo no vas a ver? Y ¿saben cuál es la bronca? Así como lo escribe el autor de los 3 gigantes del alma, que no es el doctor Elizondo, que el doctor Elizondo lo escribe en la versión de español, de aquí de México. El verdadero autor de los 3 gigantes del alma es español, el señor. Y el libro lo empieza escribiendo de esta manera. Dice: el exceso con las adicciones bloquea la inteligencia y el alma queda a merced de las emociones, dice. Por eso son víctimas de emociones inciertas ellos, porque la mente, la inteligencia no es ocupada, todo es en base de emociones, y el miedo es una emoción de las más pinches fuertes que existe, tan fuerte que te puede llevar a la misma pinche locura que cuántos en los grupos sufren y somos desgraciados dentro de los mismos grupos por el miedo a algo que seguramente ya lo leyeron en el 4 paso, que nosotros vamos a sufrir más por cosas que nunca van a suceder que por las que suceden. Y que cuando estabas viviendo y experimentando cosas que no han sucedido, y mira cómo estás temblando, cabrón. Y las que sucedieron ni cuenta te distes. Y todavía subes aquí y dice que eres valiente, que tienes mucho pinche valor. No es cierto. Lo que pasa es que a veces en lugar de valor tenemos arrogancia. A la gente le decimos, échale ganas. Y el libro dice, la vida no se enfrenta con arrogancia, se enfrenta con humildad en la vida. Y llegar a Alcohólicos Anónimos y tener, ¿verdad?, despertar de una serie de borracheras de años en la vida y ver que todo estaba destruido, y miedo a volver a empezar dice el 4 paso. Ustedes saben más de eso. El alcohólico no tiene miedo a quebrar en su negocio, ni que le quiten el trabajo. Lo que le da miedo es volver a empezar, dice así. Ese es tu miedo, porque tú eres capaz, tú eres solvente. ¿De dónde viene el miedo? Y el miedo es que tienes que volver a empezar, y volver a empezar es lo que te causa problemas. Entonces yo decía, yo no voy a poder hacer feliz una mujer. Me decían mis compañeros, vuélvete a dar la oportunidad de hacer una familia. Le dije, ya no, porque cada vez que he intentado una relación siempre he fracasado, y cuando le intenté con la que fue mi pareja durante algún tiempo, se fue desilusionada y yo no pude hacerla sentir segura ni confiada, y siempre viví de miedo que se fuera y de muchos sobresaltos. Y me dicen aquí en el grupo, lo tienes que intentar, y yo decía, yo no vuelvo a ser alguien desgraciado. Yo prefiero seguirle solo en la vida que volver, ¿verdad?, a afectar, a dañar a alguna persona que confíe en mí. Así que al paso del tiempo conozco a la que es mi mujer, y he quedado sorprendido, ¿verdad?, que aquel pinche miedo que me tenía todo atolondrado de no poderla hacer sentir segura, confiada, a gusto, descubrí cuánta pinche capacidad tiene el alcohólico cuando empieza a tener un poquito de fe. Mi problema y el problema de los alcohólicos es que confiamos más en nosotros y confiamos menos en Dios. Ese era mi pinche problema. Que todos
pensamos en nosotros y confiamos y decimos que nosotros, y no confiamos en Dios. Y entonces, ¿cómo superar al miedo si la fe no lo ocupaba? Y lo más curioso de todo es que la mayoría queremos encontrar la fe en libros, sabiendo que la fe no se encuentra por medio de la razón. La fe se encuentra por medio de la acción. Y así que tienes que caminar encima de tus propios medios, pero ocupando el programa. Acuérdate, el año pasado aquí les dije de aquel preso que decía en una pared en el Cerezo de Ciudad Juárez: Señor, ayúdame a recordar que cada mañana no habrá ningún problema el día de hoy que tú y yo juntos no podamos resolver. De ahí viene tu miedo, que quieres enfrentar tu vida con tu inteligencia y con tu voluntad. Hablas de Dios, crees conocerlo y no te han dicho que es mejor hallarlo sin entenderlo que entenderlo sin hallarlo. Mejor búscalo en la acción de enfrentar la vida. Ponle coraje. ¿Sabes por qué no tienes fe? ¿Sabes por qué careces del poder de superar al miedo? Porque crees en Dios, pero no le crees a Dios. Porque caminas por el camino de la fe sin ella. Porque si de veras creyeras que es tu Padre y que te va a proveer, también te comprometerías a ser un obrero de Él, a cumplir con lo que Él desea que hagas, que le ayudes, y entonces no tendrías tantos problemas. El miedo que le dice: tengo miedo que mis hijos se desvíen, que les pase algo. Y Dios te ha de decir: ¿y a mí qué? Si tú eres mis manos. Y tú, en lugar de ayudar, y tú, en lugar de tender la mano, ¿quieres que yo te resuelva las cosas? Porque así es bien fácil. ¿Cómo quieres superar el miedo si no ocupas la fe? ¿Para qué Dios? Si la mayoría estamos pensando que Dios es para los momentos de dificultad, para los momentos de apremio en la vida. ¿Para qué mejorar nuestras relaciones con Dios? ¿Para qué ocuparnos de hacer el bien al otro? Si pensamos que en la silla sin hacer nada va a llegar la fe, y solo lo que va a llegar si no haces nada es el rigor mortis espiritual y físico. Te vas a morir aquí en los grupos, pero eso sí, sobrio, cabrón. Y esa es tu pinche desgracia. Prueba que existe Dios y verás que lo existe. Verás que cuando tú sientas como al niño que le dice su mamá: te encargo 1 litro de leche, 3 kilos de jabón, unos huevos, y le hace 10 encargos, le dice: pero lo compras en esa tienda, en otra no. Pues son muchos encargos para él y está lleno de miedo de decir: y si no me los traes de ahí, ni vengas de regreso. Y el niño está todo confundido, y en eso va llegando su papá, lo agarra de la mano y le dice: yo te acompaño. Y el niño en ese momento descansa. Cuando tú agarres la mano de Dios, verás que tus miedos se van a esparcer. Y se van a esparcer porque hoy sabes que alguien preside tu vida, hoy sabes que está encima de ellos, sabes que el miedo te ha separado de Él. Como esos que resbalaron de una montaña y al final se alcanzan a agarrar de unas hierbas y le gritan: Señor, ayúdame. Y entonces una voz tierna le dice: suéltense. Y que contestan ellos: ¿no habrá alguien más por ahí? Tuvieron miedo soltarse. Les había dicho Dios: aquí estoy,
pero tuvieron miedo de haber dicho, ¿y si es la muerte? Y así nos pasa aquí. ¿Sabes? Ahí están los brazos de Dios. Hay un miedo, el real. Y el real, sabes, el que se mete uno. Sabes que un día no te va a responder Dios porque constantemente te metes en los mismos pinches problemas y crees que Dios está obligado a resolverte siempre los mismos problemas porque no quieres aprender de tus errores en la vida. Sabes que existe el miedo como un chip que te avisa, no tomes ese dinero, no te metas en ese problema, y ahí si eres desafiante a sabiendas que los riesgos los tienes encima, te vale madre con tal de conseguir las pretensiones egoístas de tus pinches instintos que te demandan más de satisfacciones de lo que es debido, porque ese es el miedo real. Y el miedo te dice, te tienes que comportar y tienes que atender porque tu mujer, ¿verdad? Tu mujer es parte de ti, la necesitas y lo primero que dices, pero yo no dependo de mi mujer. Y entonces a veces no le hacemos caso a lo que, al miedo real que Dios nos puso a todos para cuidar las cosas. ¿Quién chingado no tiene miedo a perder el trabajo si ahorita las cosas están mal? Y te está avisando el miedo, al rato vas a andar chillando y tú faltas y no vas y te vale madre la vida. Y te vale madre. Te dice, cuida tu salud. Esto, el miedo te está diciendo, mira cómo vienen las cuestiones de salud. Y la actitud de uno, le sigo poniendo a lo que tú sabes que te hace mal. No quiero detallar qué es lo que le hace mal al organismo de la gente, pero lo sabe lo que le hace, y uno le sigue metiendo a esos, atentando con su propia integridad, porque estás peleado con la vida, porque no te gusta la vida, porque debe de decirte tu padrino, el sufrimiento es una cosa que está en la mente nada más, que el dolor es el que te va a dar el crecimiento, no el sufrimiento, el imaginario en la vida, el dolor real. Y nosotros no nos interesa, ¿verdad?, hacerle caso al miedo que nos da los avisos de los riesgos de la vida. El miedo te hace cuidar lo que tienes, a no perder a tu pareja, a no perder tu trabajo, a no perder tu amigo, a no perder tu salud. Ese es el miedo real que existe en la vida de nosotros, pero es el que menos se le hace caso. ¿Y qué incita el miedo? La ira. Dicen que la ira un día dije en un evento de cuestiones de la seguridad nacional, decía yo, ¿cuánta gente está en la cárcel por un rato de ira? ¿Cuánta gente ya no vive o ya no tiene lo que tiene cerca por un rato de ira, por un instante de ira? Dicen que la ira es un lujo ocasional para las personas normales, porque también para ellos es un problema, pero para nosotros es un lujo que no debemos de apreciar, no debemos de tener, mas en cambio nuestra ira, cuando es desatada por el mismo miedo que lo impulsa, nosotros no nos detenemos para lastimar las fibras sensibles de quien está enfrente, para golpear, para hacer el daño que muchos hacemos cuando, enloquecidos por la ira, dejamos que se desborde esto y lastimar las entrañas, y a veces de los que más nos aman o de los que más nos tienen consideraciones a nosotros mismos. La ira que te aleja, te distancia de todo mundo, de todo mundo.
es que estoy iracundo. Y si te das cuenta, a veces es uno ventajoso. Con los que te puedes y tienes superioridad, lastimas y les dices madre y media. Decía mi padrino, ¿y por qué cuando estás iracundo no sales allá afuera y agarras uno de tu tamaño? Miéntale a la madre para que te responda, güey. ¿Por qué te tienes que aprovechar de otro? Que sabes que no se va a defender, que sabes que se va a quedar callado, no va a querer provocar un problema más grave. ¿Por qué? Y entonces me doy cuenta cómo es la ira de tal manera, ¿verdad?, que matas y marcas a tus hijos, a tu mujer, a tus padres, cuando enfurecido, enloquecido por la ira, les dices cosas que lastiman y marcan su alma y su espíritu. Dice el 9º paso, ¿y te has puesto a pensar cómo van a sanear las heridas en el alma y en la mente de tus hijos que quedaron marcados por tus frecuentes estados de ira, a donde enloquecidos los hiciste sentir que eran una carga para ti? ¿O los hiciste sentir como culpables y responsables de lo que no estaba funcionando bien en tu casa? ¿O en cuántos momentos de ira le has dicho a tu mujer en una actitud de desquite, le has señalado cualquier anomalía que pueda tener de su cuerpo, porque está delgada o porque está gorda? La bronca es cobrarte algo que tú te quieres cobrar, y le has penetrado con la labia, impulsada por tu ira, dolores en su alma que no sabes ni cómo los va a mitigar ella, y enloquece uno con la ira, y enloquece uno, y dice cosas que después hay que llorarla. Porque yo muchas veces he abierto el hocico a lo pendejo para después arrodillarme y decir, Señor, no sé ni por qué lo dije. Y sabes por qué lo dijiste. En tu impotencia de no reconocer tu error, en tu impotencia de no saberte cómo desquitar, no me diste las palabras ni tus actitudes con tal de cobrar venganza de algo que a lo mejor era cierto o no era cierto, pero no te justifica haber usado la ira inapropiadamente como la usa un alcohólico. Y de veras que no, como alcohólico uno es venenoso hasta la madre, es venenoso hasta en un comentario cuando tienes resentimientos contra otra persona. Eres capaz de hacer comentarios impulsados por la ira, con el dolo de partirle la moral al otro, sin importarte los riesgos que vayas a cometer. Yo le decía a Carlitos ahorita que veníamos, fíjense que un día había un compañero muy amigo de Bill, él se llamaba Han. Y este compañero un día se quiso llevar el espacio a donde estaban mimeografiando el libro azul a un local de él, y no lo aceptaron. Y se enojó de tal manera que se emborrachó y regresó y perdió su negocio, perdió a su mujer, y después se enamora de Ruth, la secretaria de Bill. Pero yo creo que Ruth era inteligente y vio un pobre cabrón que no es capaz de enfrentar la vida y lo mandó a la chingada. ¿Y saben qué dijo Hank? Que Bill
había aconsejado a Ruth que no se juntara con él. ¿Hasta dónde son las chingaderas en la vida? ¿Culpar a otro de no poder detener una mujer? ¿Canalizar el coraje culpando a otro de sus propias limitaciones que tiene como ser humano? ¿Y cuántos en un estado de ira somos incapaces de injuriar, de levantar falsos, de difamar, de culpar sin razón a otro? Por tu culpa estoy así, yo venía bien y me hiciste encabronar. ¿Qué chingaderas son esas? ¿Qué forma de justificar la ira? Si tú no me hubieras dicho eso, yo estuviera bien. Y hay formas. Cuando estés encabronado, guarda tantito ese coraje para que lo canalices, esa energía, en el trabajo, en la bondad, en el amor, en la entrega a la vida, pero no en desmoronar los valores de otra persona. Y lo digo por mí, porque cuántas veces, al no poderme acomodar con mi esposa, convivir, cuántas veces la lastimé sin importarme, ¿verdad?, de los daños que yo le fui ocasionando a través del tiempo. Culpar a la gente, ¿verdad?, a ella, de que mis hijas no eran tan buenas para la escuela. Por detalles decirle a ella chingadera y media de mi mujer, porque no tenía la capacidad de decirle que mi bajo nivel de tolerancia no me daba la opción de tener la capacidad de estar sereno y ser comprensivo, que siempre he tenido una pinche maña de culpar a los demás y desquitarme de mis propios fracasos, siendo intolerante y canalizando la pinche ira que venía como respuesta a la poca capacidad que tiene uno de sobreponerse en la vida. Y no medir los pinches daños que hace uno con la boca. Decía el doctor Bob, él era muy apegado a leer unas escrituras de algún santo. Lo que tengo en la memoria viene lo que decía el doctor Bob. Decía, el ser humano ha sido capaz de controlar naves, barcos con un pequeño timón. Ha sido capaz de domar fieras, pero nunca ha sido capaz de controlar la lengua, que es lo que más daño le ha hecho en su vida, porque en sus ratos de ira uno hace escarnios de los demás. ¿Y cómo quieres estar bien con Dios? Si tu pinche rabia, que a veces y casi siempre no es responsabilidad de los demás, sino es respuesta de tu frágil forma de vivir, que cuando no se te acomodan las cosas como tú quieres, te encabronas, porque no te sabes adaptar a las circunstancias de las gentes, y entonces te enojas y despotricas y alteras la realidad con pinches mentiras, difamando y lastimando al otro. Y subes y hablas de espiritualidad cuando sigues chingando con la lengua. Y cuando no son con palabras, son con actitudes, a donde demuestras el desprecio y el rencor que le tienes a quien sea de tu lado. Porque no se necesita abrir el hocico para demostrar el coraje, la ira, lo que sientes por el otro. Porque también se mata con bondad,
¿Y cuántos matamos con bondad? Con el silencio desdeñoso, con la manera que expoliamos o aventamos a otros, incitamos al problema, a los demás. Y yo a veces me pregunto, ¿cómo querías estar bien con Dios? ¿Y cómo dominar la ira? ¿Y cómo controlarla? ¿Y cómo detener este pinche monstruo que nos hace vivir ratos amargos y hace que nuestra gente, la que convive con nosotros, vivan en constantes alteraciones? No vayan a hacer enojar a su papá, porque ya ven cómo se ponen. Son chingaderas con tantos años, y que te vean con pinche miedo. Antes decían está borracho, ahora dicen está de malas el cabrón. Pero es decir, aquí todo sobriedad. ¿Y cómo? ¿Sabes cómo? Cuando estés un día ya sin tomar y voltees a ver a los ojos de tus hijas o de tu mujer y veas la niebla de tristeza que demuestran al estar viéndote nada más, ¿en qué momento te vas a encabronar? Qué pinche fuerte es. No hagas eso, se va a enojar tu mamá, tu papá o tu mamá, el que estén empeñados en querer actuar como quiere el alcohólico que actúe. ¿Cuándo vas a aprender a decirle a tus hijos, a tu mujer, los necesito? Gracias por tenerme la paciencia. Me apena haberme comportado como me comporté. Yo no sabía que a la ausencia del alcohol se iban a presentar síntomas que creí que no necesitaba la ayuda médica, porque mi sistema nervioso central estaba destruido, porque no todos los problemas son de conducta, hay unos de salud. Hay unos de salud, no le quieres hacer daño a los tuyos nada más por ser mala leche, pero ni tú mismo sabes que estás tan lastimado de tus nervios que no tienes mucha capacidad para soportar algunas cosas. Y que en mi caso, cuando me vi salir de un auditorio y la gente aplaudirme porque hablé del tercer paso bonito, y de pie me aplaudían, y llegaba a la casa y no me hablaba mi mujer, porque en la mañana no estuvo lo que yo le había pedido en su momento y como yo lo quería. Y no era precisamente lo que no hubiera estado la camisa y no hubiera estado lo que yo le había pedido. Simplemente, ¿quién va a despertar bien si toda la pinche noche o la mayoría de la noche estaba fumando cigarro, tragando café, hablando de la gente? ¿Quién va a despertar de buenas así? ¿Quién va a despertar de un humor óptimo? ¿Quién? Y despertaba después de la hora que tenía que despertar, y iba con las prisas, y entonces tenía que venir la intolerancia y después la ira y después afectar. Dice, un rato de ira te puede echar a perder hasta todo el día. Y conozco en la cárcel gente que les echó a perder toda su vida por un pinche rato de ira, que se pudo arreglar en un diálogo o se pudo arreglar saliéndote del lugar a donde estaba la discusión, pero el ego hizo acto de presencia para no ocupar la actitud sabia de alguien de irse a un lado, sino atender la demanda del ego y responder con una pinche agresión que los llevó a perder su libertad de por vida. Por eso los que dicen, en un diálogo a donde no hay flexibilidad, no es más que la respuesta que ese hombre está lleno de egoísmo.
no tiene la capacidad de ser flexible ante los errores de los demás. Nadie se debe de equivocar, solo yo. Pregunte. Nadie. Si es la equivocación de los niños, de la mujer, y el alcohólico no está de pie, entonces viene la agresión. Y todavía decimos, es que te regaño por tu bien. No es cierto, güey. No regañas por su bien, porque para hacer el bien no se necesita mentar madres ni ofender. Si quieres educar o enseñar a alguien, hay palabras con quien se le puede decir, esta es la forma de hacerlo. Pero yo ocupé muchas de estas cosas de la forma en que tuve que lastimar a los demás. No es fácil, lo entiendo, no es fácil, porque no es fácil ahora que ya estás sin tomar y tengas que darte cuenta de decir, ¿y ahora por qué soy así? ¿Por qué? Por un pinche detalle en el día se va, llego a la noche, no tengo la capacidad de arreglarlo con mi mujer, nos vamos a dormir distanciados, solo por el pinche coraje, por la ira, por el deseo de castigar. ¿Quién puede descansar espiritualmente así? ¿Quién puede despertar al otro día agradeciéndole a Dios por un día más si te acuestas encabronado? Y lo más triste de todo eso, ¿tú crees que en la ira que traes en la noche vas a darte un tiempo para doblar tus rodillas y acercarte al Creador? ¿Tú crees que vas a tener la capacidad de humildad para decirle, aunque sea con lágrimas, quítame esto que me está matando? ¿Quién chingas cuando está encabronado se quiere acercar a Dios? ¿Quién? ¿Quién se quiere acercar con Él? Y a veces decimos, es que no me oye Dios o no me acerca. Si tú eres el que no te acercas, porque hasta tu misma ira te ha llevado a alejarte de Él. Al ver que las cosas están tan descompuestas en tu vida, hasta sentir coraje con Dios, porque parece ser que se empeña en no darte lo que tú quieres o necesitas en la vida. ¿Quién chingados va a tener un desarrollo en el espíritu, en el alma, que se regodee de alegría, si está enfrascado en pinches problemas que los puede uno componer, pero que no quiere uno y pospone el tiempo y el momento para corregir lo que debe uno de corregir, porque no está dispuesto a enmendar lo que se tiene que enmendar en la vida? Y decía mi padrino, ¿y por qué no le pones ese pinche coraje a la vida? ¿Por qué no le pones esa misma fuerza con que te empeñas en destruir lo que más te ama? Y me acuerdo cuando la vida me golpeó tan fuerte y que mi madre con tanta entereza se empeñó a estar cerca de mí a pesar de mi propia conducta. Y cuando me vi ya involucrado en problemas que ya no se podían resolver porque estaba hundido, entonces me llevó a voltear y con ira a ofender a mi madre, diciéndole, madre y media, que no tenían razón de ser, pero que mi coraje al verme desvanecido, desbaratado en la vida,
me facultó para culparla a ella de lo que estaba pasando y la agredí acusándola con toda la hazaña del mundo de prostituta y de madre y media, con tal de quitarme de encima la responsabilidad de mis pinches equivocaciones. Decía un director de una cárcel, en la cárcel la mayoría de los que están es por no haber aprendido a perdonar. ¿Sabes lo que no es perdonar? Es estar muriéndote aquí. Es tragarse una copa de veneno y estar esperando que la otra persona se muera y tú te estás muriendo aquí. Es despertar con una molestia y un deseo de dañar inmenso. Y es vivir todo el día con insatisfacciones, con malestares, porque está podrida tu alma de rencor, de odio. Es triste en los grupos a veces las pinches diferencias que tenemos por tonterías, por envidias. Hicieron un congreso en el reclusorio norte y los internos obviamente se inclinan conmigo, no porque yo sea el que hable mejor o que él sea, porque ni sé eso. Se inclinaron por afecto, por amor, por la trayectoria, porque Dios me permitió ser de los pioneros en esto, y hacen su congreso y deciden los internos, me hablan y me dicen: don Ray, queremos que nos haga favor de venir a cerrar nuestro congreso. Y me dan la fecha en mayo, y a los 3 o 4 días, ya ven que los teléfonos dicen: tiene una llamada proveniente del reclusorio, si la quiere aceptar marque 1. Y regularmente me llegan muchas llamadas de ahí. Por eso sé de lo que les digo. Sé pinche rato de ir a lo que muchos de ellos han vivido, y llorándome me han dicho en la celda de castigo: no sé cómo me cegué, Ray, pero cuando me di cuenta, ya le había quitado la vida. Y cualquiera puede decir: se hace guay que no se dio cuenta. Pues la ira ciega, te nubla la razón. En un instante le partes la madre que sea, a quien sea. ¿Cuántos chamacos por ahí? Tengo una hija de un amigo mío que tiene una pierna lastimada porque aquel cabrón un día en su rato de coraje le pegó con tanta fuerza que le echó a perder su pierna. Y yo cuántas veces con la ira lastimé el alma, lastimé sus fibras sensibles de mi gente. Y digo yo: ¿cómo vivimos los seres humanos? Sí, es bien cierto, no es para ser santo. Y me dicen los internos, me hablan a los 2 o 3 días: ¿sabe qué, don Ray? Le hablamos apenado. Es que los del área decidieron que fuera otra persona y nosotros nos preguntamos: ¿por qué hay tanta desunidad? ¿Por qué se comportan tan egoístas? ¿Por qué, si nosotros somos los anfitriones y lo queremos a usted? ¿Por qué deciden y hacen todo esto? ¿Y saben por qué? Por el pinche coraje, por la ira de que yo no les he quitado ni madre, porque ni costumbre tengo de hablar de nadie. Por el pinche celo a la persona. Por eso dicen que iba un sapo por ahí y pasó una luciérnaga y de buenas a primeras se la traga. Y le dicen: pinche sapo, ¿por qué te comiste la luciérnaga si no te hizo nada?
pero brilla mucho. Entonces, a veces te parten la madre nada más porque destacas un poquito. Y decirle que no da coraje, pues cómo no. Decir, ¿qué les hice, cabrón? ¿Qué les hice? Y para no anidar más rencor o despertar odios hacia los demás, me acuerdo, ¿verdad?, de aquel hombre que mató a un perro con saña, y le cayó tanta culpa que se metió a una beneficiaria de animales y se dedicó a proteger animales. Y al paso de los años, de trabajar tanto para poder pagar su culpa, se va de paseo. Dice, me voy al campo a pasear. Y va llegando al campo a descansar, dice, estoy muy cansado solo por haber matado al perro con esa hazaña. Y va. Y cuando llega al campo ve que un burro se está cayendo al voladero y corre. Y lo alcanza a agarrar del rabo, de la cola, y empiezan a forcejear. El burro se va y no se va. Y le gana el burro en lo que va llegando el campesino y no ve todo lo que fue. Él simplemente dijo, tú aventaste al burro. No, ¿cómo crees? Yo lo quería salvar. Tú aventaste al burro, tú mataste a mi burro, no. Y lo llevan a la cárcel. ¿Y por qué lo traen? Porque maté a mi burro. No, señor, yo no maté a su burro, lo quería salvar. A la cárcel. Y adentro de la cárcel le dice, señor, tú sabes que yo no lo maté. Tú sabes que yo voy a pagar injustamente la muerte de ese burro. Y le dice una voz en el silencio, no es el burro el que estás pagando, güey, es el perro. Y a lo mejor muchas cosas, ¿verdad?, paga uno después y ya se le olvidaron. Así como metiste de zancadillas, pues ahora te las van a meter a ti. Dijo un día mi padrino, porque estaba yo coordinando y le pusimos consejo de guerra al secretario, al RCG, y los destituyeron en ese momento, y se acerca al oído mi padrino y me dijo, acuérdate que un día tú vas a estar en ese silloncito, y sí es cierto, un día se van a voltear las cosas, pero gracias a Dios hay formas de corregirlas. Pero lo que ya no se vale es vivir con esa forma iracunda de ser en la vida. ¿Cómo vas a tener una relación con Dios? ¿Cómo? No es tu mujer la intolerante, no son tus hijos, no son tus vecinos. Es que tú no has aprendido a dar sin esperar nada a cambio. Tú quieres que se comporten como tú quieres. Tú quieres que reaccionen como tú dices. Tú quieres que frecuentemente te estén adulando y te estén reconociendo. Y como muchas veces no logras que la gente haga lo que tú dices, entonces te llenas de ira y de coraje y empiezas a actuar de esa manera. Pero llevo 30 y tantos años en esto, y solo Dios y yo sabemos cuántas cosas he llorado por dejarme llevar por el miedo, por la ira. Dios sabe cuántas veces me invitaron a convenciones, a eso, ir caminando y a punto de regresarme y decir, mejor voy a hablar, que no puedo, que estoy enfermo, y encontrarme compañeros en el camino y decirme, ya llegaste, vámonos, y decir, pero yo ya me iba. Esa es la verdad. Muchas veces mi mujer, no de todo tengo la culpa, muchas veces pude arreglar las cosas en un diálogo tranquilo, pero cuando uno se llena de prepotencia, no hay posibilidades
de poder comunicarse debidamente en las cosas. Llevo 30 y tantos años en esto y le he pagado el precio a mis miedos y a mi forma de ser respecto a la ira. Solo Dios sabe cuántas noches de insomnio, cuando alevosamente lastimaba a mis compañeros en el grupo por quedar bien con otros, y después que llegaba a la casa y no podía dormir, solo le pedía a Dios que regresaran. ¿Cuántas veces un detalle mínimo a mis hijas me llevó, si no a golpearlas porque nunca las golpeé, a decirles estupidez y media? Y lo más triste de todo eso, que siempre me devolvieron una sonrisa. Todo lo ven a uno aquí, han de decir, no, pues ella ni broncas tiene con su forma de ser, ¿no es cierto? Sí. A veces cuando cuentan, me dicen algo que alguien dice de mí y sé que no es cierto, quisiera ir y decirle, oye, hijo de quién, pero he aprendido, las cosas caen por su propio peso, mi moral no puede andarse discutiendo, yo valgo por lo que soy, ya no me gusta eso. Sé enfrentar las cosas con valor, porque ahora le he dicho a mi mujer, perdóname. Ahora mi miedo de que me vean a veces haciendo el aseo en la casa ya no existe. Ya no existe. Ahora para mí es un placer ir conociendo el amor y ver qué tan fuertes son los estorbos. No importa que ella no agradezca o no tome en cuenta. Eso que puede importar, lo que importa es que mi corazón se quite la lama de la ira y del odio y de la ira que está amalgamada en el espíritu, en el alma de nosotros los alcohólicos, y solo el amor la puede desprender. Y el amor desinteresado, el que no te importa si corresponden o no correspondan. Ahora sabes que el amor a veces hay un poquito de dolor. Como dijo Martín Valverde, ¿no? Con el que más me he peleado en la vida es con Dios y con mi mujer, dijo. Porque sin un poco de dolor no entiendo el amor. Y ha habido ratos de dolor, pero el amor es la energía, la fuerza para superar esos ratos de desaveniencia, de desacuerdos en la vida. El amor me ha hecho robarme el corazón de muchos que en condiciones de desventaja, como en la cárcel, incrédulos de muchas cosas, mi forma de ser, el cariño, el amor que hoy siento por la vida me ha llevado a estar dentro de ellos. Yo creo que el amor te da la facultad no de entrar a la vida exterior de alguien. El amor te hace artesano de Dios para entrar a su interior de cualquier persona y poder curar sus heridas, entre ellos la de la mujer de uno. Ahora el amor me ha hecho el milagro de decirles como este fin de semana en California, decirle gracias a Dios y a mi mujer. Mi vida es diferente. A mis hijas, a la que siempre estuve observando sus errores. Ahora digo, Dios fue bondadoso conmigo. Porque ellas han sido los motivos, ellas han sido la fuerza
por donde Dios me ha mandado energía para superar muchas cosas en la vida. Decía Lois, reconozco que Bill llegó a amar más a Alcohólicos Anónimos quizá que a mí mismo. Yo no sé si se hace de esa manera. Lo que yo sí puedo decir que yo amo profundamente al movimiento de Alcohólicos Anónimos, porque me ha hecho vivir cosas y momentos inolvidables que un día hice miedosos a mis hijas por mi forma de ser. Hoy las he hecho sentir seguras. Si en un tiempo yo las atemoricé de tal manera que tenían que estar viviendo siempre bajo mi sombra, bajo lo que yo dijera, hoy son capaces de decidir. Hoy son capaces de otra. Conozco el amor en el lugar más a donde cualquiera puede decir no puede haber amor, en la cárcel. Y conozco el amor entre ellos, porque algunas veces he visto que se avecina la salida de alguien y le digo, debes de estar muy contento porque ya te vas libre. Y me contesta, un poco, Ray, un poco, porque la verdad voy a extrañar a quienes han compartido conmigo estos años de dificultades, a donde seguramente sabes que están tan mal que no te podría decir otra cosa, pero como quiera que sean, los amo. Por eso, sí me tengo que ir de aquí, pero aquí aprendí a amar a mi gente. Ahora me pregunto uno, ¿por qué? ¿Por qué no piensa, verdad, que todo se va a acabar? Todo. Me decía ahorita Juan Carlos, ayer murió Rogelio Prado. Y le dije, sí, en paz descanse, solo se nos adelantó. Y digo, ¿por qué uno no ama la vida? ¿Por qué andas buscando a Dios en todos lados y no te das cuenta que el perfume de Dios es cada aliento, sobre todo el primero que tienes cada mañana? Como que Dios te pone la mano en tu cabeza y te dice, estás vivo. ¿Por qué de inmediato uno se inclina a ver las cosas que no le gustan en lugar de agradecer por el amor de un nuevo día y estar dispuesto a disfrutarlo? Porque amaneciste al lado de alguien, como quiera que sea. Como quiera que sea. Y esas cosas no las valora uno. ¿Para qué chingados se valora? Te dijeron, ámate a ti mismo. Pero ámate, no tengas nada más una opinión muy demasiado exagerada de ti mismo. Ámate. Cada que subes aquí te mientas la madre, ¿qué amor puedes tener? Sabes que un día no va a estar tu padrino, ni un grupo, ni nadie. Y hasta ese momento te vas a dar cuenta que hay alguien dentro de ti que es tan ansioso de ser tu amigo, que eres tú mismo. Es necesario que aprendas a amarte, a darte un abrazo y decir gracias. Porque este tiempo que he vivido, que has vivido contigo mismo, mucho has renegado.
Pero el tiempo que te quede, aprende a vivir contigo con amor. Busca uno a Dios en lugares, en santuarios, y Dios erigió un templo dentro de ti para que lo ames, para que lo veneres, pero no en la comodidad, sino en el amor hacia los demás. ¿Cómo va a conocer uno el amor? Yo no estoy en contra de la tecnología, pero digo, ahora es triste que hagas tus amigos por Facebook y no los hagas con el corazón. Ahora es doloroso todo eso. Es más fácil por las pinches máquinas que agarres un pecero para irle a dar un abrazo a quien dices que le debes y que le agradeces mucho. ¿Ese es el amor? El amor es sacrificio, es esfuerzo. Y entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no decirle a Dios gracias? Gracias porque a pesar de que he hecho cuartos pasos, 10 en mi caso, nunca he terminado de conocerme lo mejor. Sabes que como padrino, tu único deber no es que enseñes ni madres, es que le ayudes a encontrar a otro lo que tiene dentro de él mismo. Nada más, eso es lo que se trata. Y sobre todo, enséñate a ver a ti mismo. ¿Qué hay dentro de ti? ¿Qué hay dentro de ti? Y a veces soy alguien que necesito decirles. A veces me da miedo. A veces me siento solo. Soy un ser humano común y corriente que necesito de ustedes porque no habemos superhombres. Porque la pinche apariencia de ser, de demostrar a los demás lo que no somos. Amo a Dios con todas las fuerzas de mi alma. Pero yo prefiero decirle gracias por permitirme tenderle la mano a alguien que decirle unas oraciones que están llenas de mentiras en la vida. Han pasado ya muchos años dentro de esto y ha crecido el amor a Alcohólicos Anónimos, a la vida. Yo no sé cuánto me reste de vida ya, pero también dice Bill, el tiempo no se ve como amenaza sino como regalo. Entonces hay que amar el día, hay que disfrutar el amor. ¿Qué te cuesta decirle a tu mujer te amo? A tus hijos, qué tan valiosos son para ti. ¿Qué tanto te puede costar decirle gracias? Gracias, Señor, por las capacidades que me has dado, por haberme a veces enamorado y haberse visto frustrada aquella relación y pensé que el mundo se acababa y después de tiempo tú me tenías un regalo mejor. Gracias porque a lo mejor mi mujer no es tan efusiva como yo para demostrar el amor, pero con sus atenciones veo que el amor no solo se ventila con palabras, sino también con actos en la vida. Y siendo un inútil llegar a esto, y ahora como ver a quienes lo conocí en Santa Marta y he conocido a muchos de ustedes nuevecitos, digo, ¿cómo no agradecerle a Dios? ¿Cómo no decir gracias por todo, por la vida, por todo? Así que esta noche, si se ha tratado de otro grupo, yo no hubiera ido, porque mi salud está bastante mal. Pero yo entiendo que un amigo te necesita hoy, mañana, ¿para qué chingados te necesita?
y Carlos, Juan Carlos y este grupo hemos vinculado una amistad que espero en Dios que sea imperecedera. Por eso estoy aquí, por el amor, por el afecto, por el cariño, por la gratitud que le tengo a ustedes. Y yo solo me resta decirle a cada uno de nosotros, de ustedes, una vida sin amor es como un coche sin gasolina. Vivir por vivir, estar por estar, o como dijo don Facundo Cabral, quien no quiere saber del amor o no ama, seguro algo raro está sucediendo en su corazón, no están bien las cosas. El amor lo va a uno vivir espacios a donde puedes tocar el cielo con las manos estando aquí. El amor solo es mostrar las maravillas que Dios hace en el ser humano cuando tú estás dispuesto a amarlo. Dios no necesita abogados para que lo defiendan, necesitan hombres y mujeres que sean sus manos para alcanzar a los que lloran. Muchas gracias, felices 24 horas a todos.